Muy bien, seguimos en el paso cambiado después de haber estado escuchando música, buena música que hemos escuchado hasta el momento. Lo prometido es deuda, estamos en comunicación telefónica con Isabel Soto Cárdenas, la hija del legendario conocido gallego Soto, ¿no? Antonio Soto. Uno de los líderes de la Patagonia Rebelde, esa historia que reflejó muy claramente Osvaldo Bayer. Bueno, hola Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del paso cambiado. No, Claudio, feliz de estar en Paso Cambiado y de poder responder lo que tú quieras. Encantada. Bueno, hace poquito se cumplió un centenario muy importante de aquella gesta de la Patagonia Rebelde, ¿no? En la cual tu padre ha sido uno de los protagonistas, uno de los líderes, y queríamos recorrer un poquito la historia de tu papá y tu historia también, ¿no? Porque te estamos llamando a vos y un poco sos el legado del gallego Soto, no sé cómo habrá continuado tu vida luego de la desaparición de él y con toda esa historia y esa carga histórica que llevaba tu padre encima, ¿no? ¿Qué reflexión te da, digo, al principio, como para dar un inicio, un pantallazo de este centenario que se cumplió hace poco tiempo de la gesta de la Patagonia Rebelde? Bueno, la verdad que es un sentimiento de pena, de frustración por todo lo que ocurrió y la verdad es que es increíble ver cómo todavía el neoliberalismo sigue haciendo que los trabajadores del agro estén tan mal pagados, vivan en tan malas condiciones. Sí, la verdad es que no todos, por supuesto, pero siguen los grandes lugartenientes abusando de ellos. Esa sería mi reflexión en cuanto al centenario. Y bueno, tú me decís, el legado de mi padre pesa. Claro. La verdad que yo tenía solo 16 años cuando mi padre murió, pero ya estaba terminando la secundaria, entonces eso hizo también que él desde muy chiquita pudiera conversar conmigo, no de las huelgas, porque la verdad que yo me enteré de la historia esta de quién había sido Antonio Soto en Argentina por Osvaldo Bayer, cuando Osvaldo llega a Punta Arenas y nos cuenta lo que pasa. Y la verdad es que mi madre dice que ella tampoco sabía nada, cosa que yo pongo de repente en duda, ¿no? Y siempre se lo dije a mamá, porque la verdad es que como no iba a contar. Dice que sí, que él contaba algunas cosas de que había sido dirigente, pero nunca el protagonismo que había tenido, ¿no? Ni que cómo había huido a Puerto Natales. Claro, mirá qué dato que nos estás dando, porque, disculpame que te interrumpa, es un dato sí, que uno desconoce, que digamos, el gallego Soto, digamos, cuando terminan esta gesta, que él no sé si yo digo algo incorrecto, vos por favor corregime, que él se va para Chile, se escapa por su riesgo de vida y demás, digamos, empieza a tener otra vida, a formar una familia ahí y no cuenta nada. No cuenta nada. Bueno, y te digo que él se va al norte de Chile y forma otra familia, una primera familia, en la cual tiene 5 hijos, y él después se vuelve a Tierra del Fuego para trabajar allí y deja esta familia. Entonces la verdad es que es una historia de dulces y agradas, porque yo pude conocer a mis hermanos cuando ya todos éramos cuarentones y ellos mucho más que yo todavía. Sí. Así que, pero fue un encuentro bonito, no hubo rencores, no hubo nada. Y Qué yo bueno. siempre le dije a Osvaldo Bayer que gracias a él yo tenía historia y gracias a él yo tenía familia. Claro. Porque mi padre, después de estar en Río Grande, llega a Puerto Natales nuevamente y ahí funda con otro amigo el Teatro Libertad. Sí. Y ahí llega mi madre a trabajar de boletera y en el año 37 se casa con mi mamá.
¿ya? Entonces, claro, como no existía internet ni nada, la bigamia no era problema, ¿no? Claro. Y la familia, la primera familia de él creían que había fallecido, hasta que un día el hijo quiere entrar a la Marina y bueno, la madre va al consulado de España y pregunta por su marido para obtener un certificado de función por presunta desgracia y todo. Le dice, no, si su marido está vivo y reside en Punta Arenas. Imagínate, pero ya estábamos hablando del año 50 y tanto, 52, 53 yo creo. Claro. Porque yo nací el 47 y el restaurante, en ese tiempo estaba el restaurante Oquendo, mi padre tenía el restaurante ya, Claro. acá en Punta Arenas, y resulta de que mi hermano quiso entrar porque era el menor de ellos, Sí. su señora quedó embarazada de él cuando mi padre los dejó. Entonces, bueno, dice que mi hermano vino a Punta Arenas y estuvo en la puerta del restaurante y dijo, bueno, si no tuve padre por 21 años, ¿para qué lo quiero ahora? Y no entró, no conoció, no. Es una historia súper dura, Claro. muy emotiva. Llorábamos con mis hermanos cuando la contaba eso, sí, cuando recién nos encontramos y todo. Sí, fue una historia así, pero bueno, todos los historiadores me dicen que no era raro que estos migrantes formaran una familia y después se fueran, sobre todo por miedo, por protegerla a mi padre, porque a mi padre lo persiguieron mucho igual en Chile. Claro. Ya nunca vivían más de 2 meses en una casa, cuenta mi hermana cuando estaban en Santiago, Valparaíso, después por eso él decide irse al norte, a Iquique. Sí. ¿Ya? Y ahí trabaja en las salitreras, ahí nace mi hermana mayor, Sí. que fue la que más disfruté yo porque mi hermana mayor fue bien longeva, falleció a los 93 años, entonces pude disfrutarla mucho. Qué bueno. Bueno, y volviendo a esta historia, ¿no? ¿Qué historia nos acabas de contar que para la mayoría de la gente debe ser una historia desconocida esta de que el gallego, salvo para los historiadores. A nosotros nos ocupa un poquito esto que vos decías al principio, ¿no? Ver cómo el neoliberalismo sigue explotando a las personas, buscando otro tipo de método de esclavitud, ¿no? Un poco decíamos hace un tiempo que la falta de trabajo por ahí es el método de esclavitud más el moderno de estos tiempos, digamos, como para tener a la gente agarrada y que pueda trabajar por migajas, ¿no? Y con la migración peor todavía. Claro, por supuesto. Con la migración que hemos tenido es peor todavía el abuso. Sí, y aparte uno piensa, digo, bueno, ¿cuándo se termina todo esto, no? Porque los actos de injusticia son tan grandes y son tan claros, pero a pesar de eso siguen sucediendo y se siguen sucediendo las mismas matrices productivas, las cuales no se modifican y entonces tampoco se modifica la situación de la población, ¿no? ¿Cómo ves, por dónde ves la vuelta de todo esto? ¿Qué sensación tenés que habría que hacer para poder cambiar la historia de una buena vez? No lo sé. La verdad que no lo sé. Es decir, yo creo que en Chile tuvimos un despertar en octubre del 19 y eso ha hecho que al menos tengamos la posibilidad de escribir una nueva constitución. Sí. ¿Ya? Tal vez eso ayude a que la desigualdad no sea tan terrible. Y yo creo que está toda Latinoamérica pendiente de lo que va a ocurrir aquí en Chile con la escritura de la nueva Constitución. Y la verdad que no sé si hay países como Brasil, que siguen, tremendo país latinoamericano, que sigue eligiendo autoridades de extrema derecha. No sé, yo no realmente creo que mientras estos gobiernos existan no se van a acabar las injusticias. No, claro, teniendo en cuenta que la historia transcurre y pasan los años, ¿no? Digamos, la posibilidad de lo que muchos entendemos como la revolución, digamos, para modificar todo esto,
por ahí estaba mucho más latente en otros años que en estas, ¿no? Las burguesías y el capitalismo se ha ocupado de alguna manera quitar esa idea de que la gente piense en la revolución, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo llegaríamos, digamos, la pregunta sería, ¿cómo se te ocurre que se pueda instalar nuevamente esa idea? No digo, ni siquiera estoy hablando de una revolución armada, que la gente mate, digamos, pero ¿cómo instalar la idea de la revolución? Tenemos que partir por una revolución educativa, una revolución cultural, en la medida que tengamos igualdad de oportunidades a la educación, a la cultura, a la salud. Esa es la revolución que yo creo que nos falta hacer. Sí, claro, para eso hay que cambiar una matriz, ¿no? Que hay una matriz que se ocupa de que eso no suceda. Exactamente, porque a la gente, es decir, a nuestros gobernantes no les sirve que el pueblo sea instruido, que el pueblo sea pensante, Sí. porque obviamente que eso hace que sigamos como corderitos y no pensemos. Entonces yo creo que ahí tiene que partir desde el jardín básico, para que tengamos una educación cívica como corresponde, acorde con todo, donde podamos conocer todos los movimientos que existen para poder, cuando ya razonemos, elegir y decidir qué queremos para nuestros países. Claro, sí, una tarea bastante difícil en los tiempos que corren, teniendo en cuenta que no sé cómo es ahí en tu país, imagino que debe ser igual que a lo largo de Latinoamérica, pero acá los gobernantes, por ejemplo, sobre todo los que terminan siendo presidentes o que tienen cargos muy importantes, tienen un discurso en el habla, pero en la práctica llevan adelante algo totalmente diferente, ¿no? O sea que por ahí ascienden popularmente con un discurso, pero en la práctica hacen otra cosa y son siempre serviles al capitalismo. Sí, eso pasa en toda Latinoamérica, sí, eso es así. Eso es así porque tú ves, después de ver el plan de gobierno que te presentaron cuando iban a la elección y cuando terminan el periodo, como es el caso de Chile, que está terminando el periodo del presidente Piñera, Sí. no ha hecho ni un 10% de lo que prometió. Claro. Está bien que la pandemia y todo, pero eso lleva recién 1 año y medio, los otros 2 años y medio se los barrió. Claro, el tema de la pandemia, nosotros acá nos damos cuenta que lo que ha hecho, más allá del daño que ha hecho a muchas personas y se ha llevado a mucha gente, ha venido a desnudar las falencias, ¿no?, que tenemos como institución, si se quiere, como país, ¿no? Digamos, Claro. la salud pública, la economía, los trabajos, digamos, ha venido a desnudar una crisis que se vive permanentemente, pero al no estar la pandemia, bueno, se seguía de otra manera. Ahora con la pandemia es mucho peor. Exactamente. Que se reveló la pobreza encubierta que teníamos en los países. Sí. Hoy, como tú dices, la salud pública, la carencia de nuestros hospitales. Claro. Menos mal que nosotros afortunadamente, y eso hay que reconocerlo al gobierno, ya vamos en un 80% de vacunación. Sí. Con dosis única, primera dosis, se ha aumentado las camas críticas y se ha hecho un muy buen manejo, porque el ministerio es el que está a cargo del Ministerio de Salud, el que está a cargo de todas las camas hospitalarias del país, sean públicas o privadas. Entonces se derivan, se trasladan pacientes, en fin, eso ha sido muy bueno. Pero como tú dices, o sea, se ha visto que los recursos son pero mínimos y el esfuerzo es humano. Claro. Porque tenemos un gran esfuerzo humano, y además que está bien, estamos pendientes de la pandemia, pero hemos dejado a los pacientes crónicos de lado. Hay pacientes crónicos que no se han realizado sus controles, que han dejado de tomar sus medicinas porque también están depresivos. Hemos visto mucha soledad, hemos visto la
cómo la tercera edad está absolutamente dejada de lado, la pobreza en que viven con estas jubilaciones míseras. Así que bueno, se han dado muchos bonos, pero no, nada alcanza, la verdad que sí, nada alcanza. Volviendo un poco a la historia de tu padre, vos al principio de la conversación hablabas de que pesa el legado del Gallego Soto, ¿no? Claro. Y bueno, entonces un poquito preguntarte cuáles fueron los momentos más cruciales por ahí de tu vida con ese peso del legado y cómo ves a lo largo de los años, por supuesto que pasaron más de 100 años, ¿no? Y las comodidades con las que vivían los trabajadores de aquella época o la gente de aquella época que no eran para nada buenas y por eso esa revuelta. Digo, a mí hay algo que siempre me pasa, es que pienso que a veces tenemos demasiadas comodidades para luchar por algo que es más justo, ¿no? Y nos quedamos calentitos dentro de nuestra casa. No quiero decir que sea tu caso, pero digo, pensando en una generalidad por ahí, nos quedamos calentitos con nuestras comodidades y dejamos de luchar por lo que realmente se siente, ¿no? O sirve. ¿Cómo vivís esos procesos? Bueno, la verdad es que para mí, yo te digo, el legado pesa, pero ha pesado positivamente, porque me ha servido para comprender mi propia vida. Sí. Yo me entero de la historia de mi papá, de Antonio, cuando yo ya tenía 22 años, ya era profesional, estaba casada, tenía un bebé chiquitito, mi primer hijo. Entonces yo ahí supe por qué yo siempre había sentido esta necesidad de luchar por el prójimo. ¿Por qué tenía estas dotes de líder? Afortunadamente las sigo teniendo, ¿no? Pero eso, bien dicen que lo que se hereda no se gusta, pero la verdad es que sí. Yo fui dirigente primero en la secundaria, después en la universidad, después seguí en mi gremio, toda la vida fui dirigente de la salud. Claro. Y ahora me dedico al servicio social porque estoy jubilada, por supuesto, estoy rejubilada, que estaba trabajando en lo privado, pero lo dejé porque ya basta. Y la verdad es que a mí me ha pesado positivamente. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, esto de quedarnos calientitos en esta casa, pero yo creo que tenemos que agradecer por todo lo que tenemos y tenemos que compartir lo que tenemos. Al menos esa es mi filosofía de vida en este momento, y yo pertenezco a una patrulla que se llama Corazón Magallánico, en que tenemos 65 personas a las que ayudamos con comida, con ropa, con pagos de cuentas y todo. Y somos solo un grupo de amigos, ¿eh? No tenemos ningún financiamiento, no. Somos solo un grupo de amigos. Claro. Y cocinamos, en vez de cocinar, nosotros somos 2, yo cocino para 7. Y esas 5 porciones se van a una familia. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el legado de mi papá siempre va a estar presente en mí, va a estar presente, pero como te digo, positivamente, pensando en que tenemos que luchar por el otro, tenemos que luchar por la igualdad. Claro, bien. ¿Pudiste, al conocer a tus hermanos, pudiste darte cuenta si esto que te pasaba a vos, que lo llevabas evidentemente en la sangre, ¿no? El legado de tu viejo, sin conocer la historia de tu viejo, vos ya eras de alguna manera dirigente y luchabas por la justicia social. Digo, ¿pudiste darte cuenta si en alguno de tus hermanos pasó lo mismo? No tanto en mis hermanos, excepto en uno, pero sí en mis sobrinos. Ah, mira. Sí, en mis sobrinos. En mis sobrinos hay muchos líderes, la verdad que sí. Ha sido muy bonito, y ellos mismos han dicho, bueno, ahora conocemos nuestra historia y sabemos por qué somos así. La verdad es que sí. O sea que porque es un llamado que te llega sin que tú lo busques. Claro. Claro, el ser líder llega sin que tú lo busques, entonces eso hace que uno se dé a los demás sin conocer, ni tampoco tienes por qué encontrarle una justificación. Si te nace, lo tienes que hacer. Claro. Tienes que hacer, y eso es lo que hizo Antonio de toda su vida.
Claro. ¿Ya? Él siguió asesorando sindicatos, siguió asesorando a, participó en la Cruz Roja, en muchas cosas sociales, mi padre, con los bomberos, que en Chile acá son voluntarios, no son pagados, entonces él siempre los ayudaba, cooperaba, y esas cosas, bueno, yo las viví. Claro. ¿Ya? Ahora, yo creo también que cuando mi papá falleció, él fallece en mayo, yo termino la secundaria en diciembre y bueno, yo tenía clarísimo después de la muerte de mi papá con mayor razón de que yo tenía que cumplir el sueño de él y ser una profesional universitaria, y afortunadamente así lo pude hacer, ¿te fijas? Claro. Pero, claro, y eso me dio más herramientas para poder luchar por lo que yo creo que es importante. Claro. Ahora, aquí tenemos la suerte de haber triunfado toda la izquierda en la parte de la Asamblea Constituyente, que va a escribir la Constitución, y eso es muy importante. La derecha no alcanzó apenas un 18, un 20%. Sí. Entonces, eso también es importante. Bueno, ojalá ese sería el corolario de toda esa gente que puso el cuerpo, ¿no? De un buen triunfo, ¿no? Que pueda salir una buena constitución para ustedes y que sea, por supuesto, justa para todo el mundo, ¿no? Para los trabajadores, y se terminen los privilegios, por supuesto a los sectores de poder que siempre tienen privilegios y de alguna manera se las arreglan para mantenerse ahí. Hay que terminar con todo eso. Ojalá ustedes puedan terminar de lograrlo, cosa que han puesto mucho el cuerpo, han perdido muchas vidas y han dejado mucha gente de alguna manera ciega, sin la visión y mutilada. Sí. Con lo cual eso no puede quedar en vano, con lo cual eso tiene que terminar teniendo un buen final, ¿no? Para el pueblo chileno. Sí. No, es que yo creo que el pueblo tiene que ratificar la Constitución en forma obligatoria cuando se escriba. Sí. Yo creo que nuestra juventud una vez más dio muestras de valor, de lucha. Fueron los estudiantes secundarios los que empezaron con esto. Sí. Fueron los universitarios, después pues se sumaron todos los gremios, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el pueblo no va a aceptar una constitución que no sea acorde con lo que se solicitó. Claro, perfecto. Sí. Bueno, ¿y eso lo tienen planteado? Que seguir en esa lucha. ¿Eso ya se empezó a trabajar con eso de la nueva constitución? Parte esta semana, se constituyen el viernes, sí. Bien, sí. Bien, perfecto. Sí, tienen 2 años para escribir la Constitución. Sí. Y va a ser con mucho plebiscito, con muchas consultas y todo, entonces sí. Eso va a ser bueno. Están nuestros pueblos originarios con 17 escaños también, lo cual es muy bueno. Claro, buenísimo. ¿Ya? Buenísimo, sí, porque también ellos han sido muy marginados, ¿no? En todas partes, aquí en Argentina, en todas partes. En todos lados, sí. Bueno, Uruguay, sí, en todos lados. Llevamos 24 minutos de charla y la verdad que nos encantaría seguir charlando mucho más tiempo contigo, con lo cual nos comprometemos a volver a llamarte en otro momento o también a darte la posibilidad de que cuando vos quieras contar algo desde tu lugar, nos llames por teléfono y te podamos abrir los micrófonos del Paso Cambiado para que tú cuentes lo que necesitas contar, ¿no? Lo que te dispare, bueno, lo que te dispare el corazón. Muchas gracias, Claudio. Yo quedo comprometida con ustedes, cuando ustedes deseen llamarme, yo feliz de poder charlar un rato, me encanta poder hablar de Antonio, me encanta poder decir el hombre bueno que era, el hombre leal, fiel a sus principios, un hombre íntegro, ese era mi padre, ¿ya? Claro. Así que la verdad es que yo quedo a vuestra disposición en lo que se les ofrezca y cuando ustedes quieran. Bien. Y me comprometo que si también tengo alguna noticia nueva, porque siempre los historiadores siguen encontrando cosas. Sí, te comunicas con la producción ahí, con Jimena, que te va a estar abriendo el micrófono seguramente cuando vos lo necesites.
Bueno, listo. Un abrazo grande, grande Sí, a través de la cordillera. quiero contarles a los y a las oyentes que estamos hablando con Isabel Soto Cárdenas, la hija de Antonio el Gallego Soto, uno de los líderes de la Patagonia Rebelde. Nos quedan muchísimas cosas por charlar y muchísimas cosas que yo seguramente no te he preguntado sobre la figura de tu padre, pero también me quedaba esto de conocerte a vos como hija del Gallego Soto y todo esto que nos contaste tan interesante para nosotros, ¿no? Así que si te quedó algo por contarnos, este es el momento. Ay, gracias. Bueno, la verdad que los 63 años de mi padre fueron vividos a concho, como decimos nosotros, vividos en plenitud. Y la verdad que hay anécdotas, hay muchas cosas que contar, pero tal vez lo más importante es decir que él luchó, yo me siento tremendamente orgullosa por sus principios en la huelga del 21 y pudo guiar a esta gente. Lástima que terminó en esta tremenda masacre en esta ancianita, por eso mi padre no le creyó a Varela y le dijo los van a matar y así fue desgraciadamente. Pero bueno, ahí seguimos trabajando con las mesas de la huelga de la provincia de Santa Cruz, un trabajo ya de 2 años que se hacen muchas cosas, teatro. Desgraciadamente la pandemia nos ha impedido, hay un concurso literario, Bayer 3. Mirá qué bien. Se están haciendo entrevistas, estamos haciendo entrevistas desde Galicia con un videísta gallego, argentino. Y bueno, la verdad es que estamos trabajando a full. Así que también están trabajando las universidades del sur chileno, que fue muy bonito, yo logré que se integraran y la verdad es que es hermoso poder ver cómo los países están uniéndose, porque acuérdate que en esa revolución murieron muchos chilotes, muchos coterráneos míos de la provincia de Chiloé, entonces eso hizo que también los escritores ahora chilenos estén tomando el tema. Hay un libro muy lindo que se llama Los chilotes de la Patagonia Rebelde, escrito por un profesor historiador. Sí. Y la verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo con la Central Única de Trabajadores, con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. O sea, se está trabajando a full. Sí, hay que recordar también, y si nos extendemos un poquito más, que estos grupos o los dueños de la tierra en ese momento traían a los chilotes, digamos, por mano de obra barata, les salía muy barato a ellos traerlos a trabajar y los sometían a una situación de explotación tremenda, solo también porque los chilotes estaban acostumbrados un poco al clima, ¿no? Acá los argentinos de otras regiones que no fueran de ahí, de la Patagonia, no querían ir a trabajar por una cuestión del frío. No iban a trabajar porque se morían de frío. Claro. 20 grados bajo cero. Estaba acostumbrado a un clima de mucha lluvia, de mucho frío. Entonces, los pocos pesos que ganaban les servía para poder enviarlos a su familia y bueno, y ellos vivían en condiciones miserables, dormían, sacaban la montura, unos cueros, se tapaban con una manta castilla el que tenían, ¿no? Claro. Y así dormían al lado de los animales. Entonces sí, era terrible, los camastros eran insoportables. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, los sistemas de esclavitud se han modernizado, ¿no? No son los mismos, pero siguen existiendo y de alguna manera hay que terminar con todo eso, por el legado que ha dejado el Gallego, por el legado que ha dejado el Che Guevara y por mucha gente que ha luchado en contra de las injusticias, hay que seguir adelante. De todas maneras. Bueno, muchísimas gracias Isabel por estos minutos que nos diste y hasta que nos volvamos a encontrar. Ok, Claudio, suerte. Bueno, suerte. Hasta la próxima. Bien, nos vamos escuchando la canción final de la cantata de Santa María, compuesta por Luis Adviz e interpretada por Quilapayún.